hoy de eclesiología. Seguimos en el tema número 5, la misión de la iglesia. Y hoy vamos a ver el inciso número C, que es la comunión. Amén. Primeramente empezamos con una palabra con la palabra griega que significa comunión. Que es la palabra griega koinonía, ¿okay? Para todos los que nos están viendo de koinonía, les mandamos un gran saludo, amén, de aquí de acá desde cerca de playas de Tijuana, donde empieza la lluvia. Entonces, vemos que koinonía dice comunión, eso quiere decir koinonía, con cada kilo, koinonía. Entonces, vemos cómo empezamos en Hechos 2:42, es el que vamos a estar viendo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces vemos cómo perseveraban, dice la Biblia que perseveraban en la doctrina, primeramente, amén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una doctrina que no es individual, una doctrina que no es de interpretación propia, una doctrina que no es de lo que yo pienso, lo que yo creo, sino es lo que marca la Biblia, lo que marcan las escrituras, no lo que me dice el pastor, no lo que me dice el padrecito, sino lo que marca la escritura, ¿sí? Abrir nuestra Biblia sin que nos diga nada, leerla y lo que diga, eso es, amén. Eso es la verdad de las escrituras, amén. Entonces vemos cómo debemos de tener una doctrina, amén. Debemos de tener doctrina, bases en la palabra de Dios, para que no haya una interpretación propia, para que no se agarre un versículo, y así han surgido muchas doctrinas erróneas, muchas doctrinas que dice que son como paja que lleva el viento. Estas doctrinas se han formado de un solo versículo que alguien malinterpreta, y ahí se despliega toda la mala doctrina, amén. Entonces vemos cómo debemos de tener doctrina, amén, y no cualquier doctrina, sino la doctrina de los apóstoles, la doctrina de la iglesia, amén, de la doctrina que marca la Biblia. Entonces son cosas que debemos de tener cuando hablamos de comunión. No podemos tener, cuando hablamos de comunión, no podemos tener una doctrina nosotros aparte y luego los hermanos otra. Debemos de tener un mismo espíritu, dice la palabra. Entonces luego dice que debemos de tener comunión, porque dice que perseveran en la doctrina de los apóstoles unos con otros. ¿Qué quiere decir? Que estaban en comunión. En Hechos 2:42 dice que estaban en comunión, amén. Entonces vemos cómo debemos de tener una comunión eclesiástica. Eso quiere decir que nos tenemos que congregar. Eso quiere decir que tenemos que echarle ganas en nuestras iglesias, que tenemos que echarle ganas en la oración en la iglesia, en el ayuno en la iglesia, en todo lo que marca dentro de la iglesia, amén. Veíamos cómo había una misión y una visión en los otros temas, pero hoy vamos a ver que no nada más es tener esa misión y esa visión, sino que hay que hacerlo en comunión, o sea, hay que hacerlo en compañía, amén. Hay que hacerlo con nuestro grupo de gentes, con nuestro grupo de hermanos, amén. Y acuérdese que es un crecimiento todos juntos, todos estamos creciendo. No espere ir a una iglesia y encontrarse personas perfectas, porque no lo hay. El único perfecto dentro de una iglesia es Jesús, y está sentado a la diestra de Dios Padre. De ahí en adelante, todas las demás personas que estamos dentro de una iglesia somos imperfectos. Somos personas que nos estamos puliendo, somos personas que estamos aprendiendo todos juntos. Entonces, y como estamos aprendiendo todos juntos, es súper indispensable estar todos juntos. Amén. Entonces, sigue diciendo ahí en Hechos 2:42, dice que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. En el partimiento del pan,
dice, hay dos veces que se refiere al pan. Uno dice partimiento del pan en el 42 y luego dice en el 46 dice y partiendo el pan en las casas. O sea que el del 42 se refiere a la cena del Señor y el del 46 se refiere a cuando convives con una comidita con los de la iglesia. ¿Ven? Cuando vas y convives, ¿cuál es el chiste de aventarte un pollito, de aventarte unos taquitos, de aventarte unas tortas, unos burritos con los de la iglesia? ¿Aportar a la iglesia? Convivir. No es el fin ese. El fin es convivir con los hermanos. El fin es estar en comunión, porque dice el 46 que había partimiento del pan en las casas. Acordémonos que en ese tiempo de los apóstoles de la primera iglesia no había templos, no había iglesias, no existían todavía. La gente se congregaba en las casas como una célula, ¿sí? Como una célula grupal. Ahí se mezclaban, se juntaban todos juntos, y como había persecuciones, no había elocuencia dentro de las iglesias, sino que se juntaban todos en grupitos pequeños y silenciosos. Amén. Como todos, muchos iban al templo, iban a escuchar la palabra en el templo de Jerusalén o en las sinagogas de los judíos, pero ya la liturgia de la primera iglesia cristiana se llevaba a cabo dentro de las casas. En el templo de Jerusalén y nunca hubo ninguna reunión ahí. Siempre era en las casas. Amén. Pero aquí en el 42 se refiere a la comunión en la cena del Señor. No nos vamos a meter mucho en el tema, pero vemos cómo la cena del Señor dice Dios, dice, haced esto en conmemoración mía. No es que literal sea el cuerpo del Señor, no quiero que me malinterprete, no es que literal sea el jugo de uva que te estás tomando es la sangre de Jesús, sino que es una representación. Porque luego dicen muchos que no, es que literal es no. Pero sí se requiere respeto. No podemos tomar la cena del Señor indignamente, dicen Corintios, ¿sí? Entonces debemos de entregar primero todos nuestros pecados y algo debemos, y luego tomar la cena del Señor. Y luego dice que en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A qué tipo de oraciones? Dice oraciones. ¿A qué tipo de oraciones se refiere este versículo 42? ¿A la oración que hacemos en nuestra casa individual? Para nada. Es a la oración en la iglesia, a la oración en grupo. A eso se refiere, ¿sí? A la cena del Señor, que dice el Señor dejó dicho, hacer esto en conmemoración mía, la comunión unos con otros y la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué lo digo? Porque vemos en la comunión de la iglesia lo importante que es congregarme con personas que tienen, dice aquí el versículo 42, mi misma doctrina, comunión conmigo, partiendo en la cena del Señor y en las oraciones. O sea que la iglesia, desde que empezó en los tiempos de Jesús, nunca fue individualista. Nunca fue un llanero solitario que por allá empezó y que hizo, no. Siempre fue en grupo. Siempre fue en grupo, siempre fue entregar nuestras vidas al Señor y tener una comunión, amén, unos con otros, tener una comunión, que haya una empatía entre la gente, y sobre todo que si yo voy creciendo espiritualmente y tengo una duda, que alguien me ayude, amén, que alguien me pueda responder esa duda que yo estoy teniendo, o esa prédica en la que yo estoy oyendo, que alguien pueda acercarse y pueda ayudarme en el problema que estoy teniendo, amén. Entonces vamos a leer Hechos 2:43, dice, y sobrevino temor a toda persona,
y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. ¿Qué dice el 43? Que sobrevino temor. Otra cosa que debemos de tener en la comunión dentro de la iglesia es temor. Hoy en día se ha perdido mucho el temor a Dios. La gente se le hace fácil, se le hace algo muy normal el faltarle el respeto a Dios, o el meterse a una iglesia con ropa inadecuada, o el decir malas palabras, el decir groserías, el faltarle el respeto a la persona que tenemos a un lado. Entonces eso no debe de ocurrir, amén. El temor de Dios nunca se debe de perder, el temor de Dios nunca debe de ser algo que se vuelva una moda, sino más bien un valor moral, un mandamiento, amén. Sí, es Siempre debe de ser, es el primer mandamiento antes de todos los demás, es el primerito que debe de estar ahí. Entonces vemos cómo dice en el 43 que debemos de tener temor de Dios, amén. Y ese temor de Dios lo tenían todos juntos, unánimes, todos juntos en grupo, amén. No era un temor individual, no era un temor por ahí, o no, muchas veces se confunde el temor con el miedo. No se debe de confundir el temor con el miedo. El temor a Dios es